del inglés, si acaso era como un sí and un here, un here. Eso es desde Levinas. y desoír, Eso es Levinas. Sí, ¿no? Otra edad Levinas, claro. No, inclusive él la plantea, ahorita ya miramos, igual, el reto de hacer esta charla es básicamente no caer en spoilers. O sea, lo que menos quiero hacer es spoilers, y esto es lo más difícil, porque de cierta manera la historia, digamos que sí o sí te voy a tocar como ciertas cosas para más o menos verlo, o entenderla, pero de cierta forma digamos como que traté de hacer un ejercicio más bien como al margen del spoiler. ¿Listo? Sí, ya puedes volver a ¿Ahora sí? presentarse. Bueno, entonces ya. Sí. Hola. Hola, ahora sí. Hola. 3, 2, 1. Hola amigos de Ciencia Ficcionarios, bienvenidos una vez más a este su espacio. Gracias a las posibilidades que nos da nuestra hermosa ciudad y todo este tipo de experiencias como el llover a cántaros indudablemente, estamos aquí para hablar precisamente de un libro que es una novela que se llama La ciudad y la ciudad, del escritor inglés China Miéville, que se ha presentado pues, como el nuevo heraldo del género New Weird, que básicamente es digamos un género en el que combinan cosas como el terror, la ciencia ficción, el suspenso, todo puede caber ahí, ¿no? Y indudablemente pues dentro de su amplia gama de novelas seleccioné esta en particular precisamente por lo que juega pues con un género que muy pocas veces se toca, digamos, como tan directamente en la ciencia ficción. Es decir, digamos, si uno lee el Cyberpunk, la novela negra o la novela policíaca está incluida y como que es parte de la estructura, pero no es en sí como respetando el canon. Entonces lo que hace Miéville en esta novela es como más o menos apegarse como a la estructura del canon, pero obviamente hacer unos giros que la vuelven muchísimo más interesante y la sacan, digamos, como el lugar común de la habitación cerrada o la escena callejera. Entonces vamos a mirar. Entonces, en esta aproximación, digamos que hay una advertencia. La advertencia dice, la siguiente presentación puede ser susceptible de presentar spoilers. En caso de que el expositor enuncie alguno, por favor contacte al cuerpo de seguridad de la brecha y trate de desver y desoír lo que dijo. Por favor, o sea, si ustedes ven que ya estoy haciendo spoiler, entonces simplemente llamamos a la brecha y se acabó esto. Y me encarcelan y bueno. No, yo nunca en la brecha no me encarcel. No. Entonces, vamos a tocar básicamente 5 temas. El primer tema, pues obviamente tenemos que contar un poquito sobre la tradición del género policíaco, entonces vamos a hablar del estilo policíaco. Luego vamos a hablar de otra cosa que me pareció muy impactante en esta novela, que es la gentrificación, que es este fenómeno de modernización forzada de los barrios, entonces ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los unionistas versus los auténticos ciudadanos, que es donde ya Miéville inserta su mirada política y que lo hace de una forma, a mi criterio, impecable. O sea, no es mamertoide, no es marxista de cafetería. Van a ver. Vamos a hablar también de lo que es una vaina, un evento que se le conoce como el clivaje o el clip, ¿no? Que es un punto importante. Y luego pues vamos a cerrar con algo que él juega muchísimo, que es el tema del lenguaje, la cultura y la identidad, como signos básicamente pues distintivos de lo que ocurre en este entorno. Entonces, vamos a hablar inicialmente del giro policiaco en New Weird Noir, ¿no? O sea, esto es New Weird Noir, un nuevo género. Antes de empezar, ¿no? Pues digamos que hay una parte muy importante, un ejercicio de pedagogía. Vamos a ver si el sonido nos da lo suficiente, pero hemos venido preparados con material didáctico. Entonces, por favor, ¿no? Callen la jeta y déjenme. Callen la jeta y déjenme. Bueno, pues, uno pasa. No pasa nada. Este video es, digamos, como el video tutorial que se les da a los visitantes de la ciudad de Bessel para que sigan las normas. Entonces, digamos, esto es como la pedagogía en el aeropuerto. Llegaste a Bessel, por favor, mira este video institucional educativo que te indica lo que tienes que seguir para no caer, ¿no?, en ningún problema.
Ahí llega. Ahí no hay tutainas. Bueno, esa es parte del material didáctico, vamos a tener... ¿Es de la serie? Es de la serie. ¿Es de la serie? ¿De radio o de.? No, de televisión. ¿La La BBC? BBC hizo una adaptación de esta novela, son 4 episodios. ¿No? Cada Es uno una miniserie. Una miniserie. Consigue. Uf. Bien, esto es con lo que abre la novela y es importante leerlo. Vamos entonces a enmarcarlo como un boletín informativo. Una mujer es hallada muerta en el extrarradio de la ciudad de Bessel. La cara ha sido desfigurada, presenta marcas de arma blanca a la altura del pecho, tiene rastros de óxido en su piel y su maquillaje no parece encajar con los que se usan en Bessel. El inspector Theodor Borlu, inspector de la Brigada de Crímenes Violentos, ha sido asignado para realizar la investigación y dar con el criminal. Una de las primeras hipótesis apunta a que se trata de una prostituta. La otra, una desaparecida asistente municipal de Gueda. O sea, esas son las dos hipótesis que se manejan con respecto a la Oxisa. Entonces vamos a ver qué sucede. Les presento, según la serie, pues quién podría ser, quién podría encarnar a Theodor Borlu y a su compañera Lisbeth Corbin. Empezó el ¿No? sesgo visual. Sí, el sesgo visual. Ya, por favor, desverie eso, por favor, importante. Esto funciona muy a la manera de Sherlock Holmes y Watson. Entonces, la estructura, ¿no? Bueno, quiero arrancar con un par de datos interesantes. Obviamente, pues se señala, ¿cierto? Según la tradición narrativa, que Edgar Allan Poe es como el padre putativo, ¿cierto?, de esta tradición del policial. Pero, digamos que hubo como un rastreo y resulta que en China, más o menos hacia 1600 o 1700, se encontraron unos manuscritos que dan fe de que es como primer policial. Básicamente se llama Los 3 crímenes resueltos por el juez T. Es el primer policial, en el que un juez, que ya está, digamos, en su etapa de jubilado, se dedica a resolver crímenes, ¿no? Entonces básicamente la novela es que el man, como sabe tanto de pistas y todo eso, pues resuelve los crímenes. Entonces ese es como el primer hallazgo importante dentro de la tradición y digamos que ya marca un poco la estructura, ¿no? Que siempre está como esa persona que es muy atenta al detalle, como que logra encajar y resolver los detalles, las pistas, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa también muy importante dentro del policíaco es que este género no podría ser sin el crecimiento excedido de las ciudades. O sea, si las ciudades no crecen y no hay, digamos, población y no tiene lugares de pronto inconscientes o recónditos, esto no sería posible. Dígalo sin asco, si no hay crimen es imposible. Exacto, si no hay crimen es imposible. Bueno, cuando entramos con Edgar Allan Poe, digamos que ya empezamos a ver unos puntos clave para esta estructura. Entonces, lo primero, de alguna manera, esta novela de Edgar Allan Poe se enuncia dentro de lo que es el problema de recinto cerrado. O sea, básicamente estamos en una habitación que supuestamente ha sido cerrada con llave por dentro, pero la víctima está allí, ha muerto y no sabemos por dónde entró el asesino. Es más, ¿quién es el asesino? ¿Cierto? Porque ese es, digamos, como el misterio. De cierta manera, pues Poe también enmarca mucho el tema de lo moral conservadora, donde, digamos, el detective es el héroe y el criminal es el mal. Y en este caso el criminal no es cualquier clase de criminal, ¿no? O sea, digamos, es algo inesperado, ¿cierto?, para resolver el enigma. Está el método analítico, entonces como Auguste Dupin, básicamente lo que hace es como analizar todos los detalles para encajar la escena. Y la ciudad que propone Poe tiene algo y es que es una ciudad fantástica, es un país en el que él ha incluido otro tipo de calles y lugares que no están en la país real. Entonces ya hay una condición de que un policíaco es factible, el hecho de que exista, no, que se riegue todo medio la cerveza. Que a mí bien me cura, pero Sí. en una gota de No, alcohol. sí, no. Otra cosa también importante es que ese crecimiento urbano hace que la ciudad empiece a crear, digamos, como misterios, mitos urbanos y demás, y eso pues va a nutrir más esa tradición. Obviamente, después de Edgar Allan Poe, pues va a venir Arthur Conan Doyle y nos presenta a Sherlock Holmes. Inclusive Sherlock Holmes critica y cuestiona a Auguste Dupin. Le dice que es un chapucero, que ese man es un suertudo, que no tiene el método que sí tiene Sherlock Holmes, que es más un método deductivo. O sea, el de Poe era más analítico. Alguien que le robó el personaje al médico. Sí, Maldito. sí, también. Pues sabemos, ¿no?, que básicamente pues Sherlock Holmes es una persona que memoriza cierta clase de información pertinente para sus casos. Obviamente su primer libro, que es el Enigma, Estudio en Escarlata, básicamente tiene que ver con los temas de la sangre, ¿no?, y las palabras que se van armando por capítulos. Dice, uy, estas palabras en alemán y dice tal cosa, y él dice, no, espere, ¿qué les pasa? La palabra es así y es un hombre o una persona, no es una palabra animal.
Ahí, si se dan cuenta, pues ya juega con algo que también va a jugar muy bien, que es el tema de las palabras, ¿no? Cómo se enuncian las palabras, a dónde llevan las palabras, ¿no? Porque inclusive el mismo sentido de hablar de brecha, por ejemplo, brecha él la usa en la novela en casi 9 tipos de usos. O sea, la palabra puede tener unos usos muy particulares. Y en inglés luego juega mucho también con el texto. Obviamente acá, digamos que Dupin era más bien un detective solitario, pero en Sherlock Holmes pues necesita de alguien que ayude a aumentar, digamos, como sus cualidades exponencialmente. Entonces Watson al comienzo se vuelve como ese ayudante taimado y como calladito, pero en las últimas versiones hemos visto que Watson también tiene lo suyo. O sea, básicamente es como una especie de tensión entre ambos por demostrar quién es, ¿no? ¿Sexual? Más intelectual. Hacen el amor con la mente, Teniendo en cuenta que es victoriano. Ahora, en Sherlock Holmes y en Edgar Allan Poe, pues estamos con el enigma de Habitación Cerrada. Pero resulta que cuando llega a esa historia, Dashiell Hammett, el escritor prolífico de la novela negra, él lo que va a decir es, no, el crimen va a ir a la calle, la víctima está en la calle, todo el mundo ve a la víctima, y ahí empieza a construirse un enigma, digamos, más complejo, porque ya no es tanto como cómo entró a la habitación, sino, bueno, cómo llegó la víctima ahí, qué está pasando, qué está sucediendo, ¿cierto? ¿Por qué Gaitán cayó ahí? También, ¿no? Entonces, todo el marco de las redes. Antes de Hammett, pues también está Raymond Chandler, ¿no? Que Chandler básicamente introduce, por ejemplo, el desarrollo de el medio social y la evolución psicológica en sus personajes. Entonces digamos que esto va a ser esencial para el desarrollo, y lo que hace Hammett es cogiendo lo de Chandler, pero agregándole también, digamos, los complots corporativos, ¿no? Y los complots de la mafia. Ya porque uno ve, por ejemplo, lee Cosecha Roja y básicamente es puro complot de, ¿no? de digamos, como de mafiosos. Y una cosa muy importante de Allen Hammett y de Chandler es que incluye la psicología del pobre. Sí. Es la primera vez que se señala que el pobre no es víctima, sino es bastante cómplice del victimario. Ahora, aquí la cuestión es, por ejemplo, cómo la persecución y el suspenso se convierten como un elemento esencial más allá del crimen o el enigma, ¿no? O sea, básicamente las cosas de, ¿no? la acción misma es la que se vuelve relevante. Y hay un momento importante, es que cuando ya venimos con Chandler y los demás, los lectores que ya han seguido ese género empiezan a conocer demasiado los trucos, ¿no? Y ya saben, digamos, por dónde va el asunto. Entonces se vuelven como novelas muy predecibles, ¿no? Ahí donde está, digamos, como el punto que cuando aparece ya, digamos, más adelante en los años 50, el detective, sobre todo con las películas que hacen con Humphrey Bogart, se va a volver un mito. Entonces el mito del detective es el que incluye obviamente el gabano, el sombrerito, la pose, inclusive los monólogos que se van a escuchar. Por ejemplo, si se acuerdan la primera versión de Blade Runner, ¿no? la que hicieron la que no se utiliza por el Scott, tiene diálogos que son como si fuesen monólogos, ¿no? de un detective. Ahora, al lado de eso tengo la imagen de Alphaville. Alphaville es una película de Jean Godard que está basada básicamente en un personaje que se creó en los años 30, que se llama Lemmy Caution. Lemmy Caution es un personaje que básicamente, digamos, está como dentro del mercado de la novela negra, pero en esta película casualmente aparece el doctor Nosferatu, que quiere supuestamente acabar con la ciudad. Entonces Lemmy Caution es contratado para investigar qué es lo que está pasando. Yo más adelante tengo la reseña, sí señor, aquí está. Obviamente es un agente secreto, ¿cierto? Y básicamente pues él tiene que buscar otro agente, ¿no? Básicamente lo que dicen, hay un desaparecido, entonces quiero saber qué pasó con él. Pero resulta que no, él básicamente va y supuestamente se contacta con el profesor Von Braun, que es el doctor Nosferatu, que básicamente tiene un plan para que toda la gente se vuelva boba, ¿no? Básicamente tiene como una especie de, ¿no? implante cerebral que quiere volver a todo el mundo bobo. La babosa cerebral. Y bueno, aquí vamos a presentar entonces a nuestro ídolo de hoy. Papi China, señores. Papi China con ustedes. Traté de escoger la foto más sexy, porque él tiene otras, digamos, con una pose, digamos, como hoy soy comunista, mañana soy socialista. Entonces, hoy escogí una pose y... Soy capitalista triunfador. Bueno, Bueno, la pose tiene el perfil de uno de los ingenieros de Alien. Ah, también. Sí, Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a ponerle ahora el ingeniero. China Tomieri nace en 1972, nace en Inglaterra. Los papás eran bastante hippies, tan hippies que por eso viene el nombre, porque ellos estaban básicamente haciendo una excursión y querían buscar una palabra hermosa, y resulta que el diccionario les dijo: China es una palabra hermosa y también significa amigo, ¿no?
Sí, inclusive, que hubiese sido este man en un colegio de Bogotá, no sé qué hubiera sobrevivido al bullying, ¿no? No, pues es que hermano es chiquito, perdón, pero Sí, hermano. no, sí, no, pero cuando era chiquito, ¿quién sabe? De pronto es que uno crece después. Sí, igual Lo lo que que pasa es que- no. Nada, chino lego. Es chiquito, pero es ¿Qué grande para los de la estudios edad. tiene este personaje? Pues básicamente es antropólogo social y también tiene un doctorado en relaciones internacionales. Inclusive una parte de su vida estuvo un año en el Cairo, si mal no estoy, ¿no? Y intentó aprender el idioma, pero le quedó grande, entonces creo que eso lo plasma obviamente en esta novela. Y es miembro del Partido Laboral Socialista. Obrero, ¿sí? Entonces digamos que supuestamente él dimitió del partido hasta 2013. Socialista. Total. Sí, no, menos mal tenemos aquí a los correctores de estilo. Entonces, por favor. Punto para el corrector. Bien. Entonces, La ciudad y la ciudad, esta es digamos como la portada que publicó Macmillan, que es una editorial inglesa. Obviamente han salido como 5 versiones más. Esta es como la portada más elegante y más sofisticada y decente. Entonces, el crimen, digamos, la película, ¿cómo que se llama China? ya empezó el pobre, ya empezó el pobre. Estamos hablando de China me vi, sí. Ah, sí. Wow. Wow, o sea, a todo cabos. Ya hizo la primera conexión de la charla de hoy. Bueno, está en un marco de... el crimen es la evidencia del anonimato en la gran urbe. O sea, básicamente, el asunto es que la víctima, cuando la encuentran, no saben quién es. O sea, ellos están como mirando el catálogo, digámoslo así, como de reconocimiento facial y demás, y dicen, no damos quién es. No sabemos quién es, entonces digamos que este elemento me parece interesante porque es como el anonimato en la gran ciudad. Lo otro es que también nos habla de un territorio, pero un territorio que nos ayuda o básicamente nos empieza como a regular y dominar, ¿no? Básicamente el hecho de que estés en una parte de la ciudad y tengas que convivir con las normas de la ciudad y luego pasar a otra y vivir con esas reglas es como diciendo el territorio o la persona donde estés, digamos, caminando te regula y te controla, ¿no? Entonces ya ahí empieza como el enigma a complejizarse porque ya no solamente resolver quién es ella, sino por qué razón, ¿no? Ese experimento social. O sea, no era lo mismo caminar en Fontibón que en Bosa. Correcto. Básicamente es un gueto distinto. Entonces, sí. ¿Qué Rosales Chapinero? Bosa. Rosales Bosa, eso sí sería diferente. El enigma implica no solo analizar los indicios, sino también implica solapar el afuera, básicamente qué está pasando más allá de la víctima y el caso y todo lo que rodea, digamos, al espacio en sí, y obviamente los protocolos circunstanciales que deben seguirse en cada espacio, los juegos de lenguaje y su reciprocidad en cada escenario. La defensa del yo entre dos territorios, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de Theodore Borloo, que es la persona más ética del mundo, o sea, el tipo sigue las normas, desde muy pequeño sabe que si no las sigue pues le va mal, pero para poder, digamos, resolver este caso tiene que seguir las normas y eso es lo que más cuestiona a este personaje. Y él también en algún momento se vuelve como un emigrante, es decir, de alguna forma tiene que abandonar todo para poder, digamos, resolver el caso y también, digamos, hacer visible toda la burocracia que hay en esa ciudad. O sea, en Bessel es la ciudad más burocrática que hay. O sea, para todo es tramitomanía. Tramitomanía, básicamente tiene que hacer papeleo, tiene que hacer un montón de cosas, ¿no? Inclusive cuando invocan a la gran entidad, ¿no? La entidad después le dice como, no, ese caso no nos interesa. Y él dice, pero ¿cómo así? Me están dejando, él se siente aislado, básicamente como que lo van dejando aislado en el caso, como otra pose linda también para mira eso, eso es para apostar, es para apostar. Mi compromiso con la ciudad fantástica requiere de una voz determinada, una prosa contenida que ayude a potenciar al narrador en primera persona. Un monólogo interior con extravagancia verbal crea un narrador poco creíble y eso básicamente también lo bonito. Theodore Borloo es un detective que nos va contando todo lo que pasa en la ciudad, lo que pasa con él mismo, las acciones, las evidencias, ¿no? Inclusive los fenómenos de los barrios. Y vamos entonces a mirar también otra cosa, y es que en unas entrevistas que le hacen a Mieville, él habla básicamente de dos novelas. Entonces hay una que se llama La otra parte, de un artista plástico y escritor que se llama Alfred Kubin. Y en esta novela básicamente se expone como la cuestión de que somos muy, digamos, como muy propensos a crear cosas. Entonces básicamente la novela tiene que ver con un personaje que lo invitan a habitar un territorio. Y en el territorio pues él empieza como a crear otros espacios. Básicamente es como tratar de llevar la realidad a un espacio irreal, pero volverlo real. Básicamente pasar un estado, ¿cierto?, que es concreto, a un lugar que no es concreto y se va a volver concreto. No dicho, la ciudad de Dios hecha, ¿no? A imagen y semejanza.
Y en la novela pues aparecen esta clase de ilustraciones. Entonces, indudablemente tiene que ver mucho con New York, o sea, porque eso tiene que ver con New York, ¿no? Básicamente. Y otra referencia también es este escritor que es Bruno Schulz. Yo creo que tal vez él es más conocido por los hermanos Coen, unos animadores británicos que hacen un animado que se llama La calle de los cocodrilos. Entonces uno conoce más a Bruno Schulz por eso, pero digamos que esta colección de cuentos que se llama La calle de los cocodrilos tiene que ver básicamente con un reflejo de su familia, ¿no? Esto es también como otra referencia que él tiene dentro de sus historias, ¿no? Y claramente había que mencionar, no puede pasar la charla. Mira, estamos conectados muy bien. Lo único veo es la barriga. Sí. ¿Sí, deje mi barriga en paz? Es más, Es una señal de prosperidad. es más, vamos a leer una parte de la contratapa que dice: si Philip K. Dick y Raymond Chandler tuvieran un hijo creado por Franz Kafka, escribirían algo parecido a La ciudad y la ciudad, dicho por los Ángeles Times, ¿no? O sea, imagínense. Entonces, indudablemente, ¿por qué puse Ubik? Porque Ubik, digamos, tiene que ver mucho con eso. El personaje que tiene que transgredir y darse cuenta de que todo esto es un mundo creado, ¿cierto? Y que de cierta manera, pues él trata de decir, no es creado, es un mundo real, ¿no? Puede llegar a existir, ¿cierto? Entonces, sí. Vamos entonces con uno de los primeros temas que me parece más interesante, que es el de la gentrificación. Y ahí viene el segundo boletín informativo. Ya tenemos un cartel, hemos construido este cartel que dice: conoce a esta mujer. ¿Ha visto usted a esta mujer? La Brigada de Crímenes Extremos de BECEL busca cualquier indicio sobre la identidad de esta persona. Contacte inmediatamente a este número. Entonces, ya, si quieren pueden llamarme, si saben quién es, ¿no? la OPSIS. Bueno, ¿qué es la gentrificación? Pues es un proceso urbano en el cual, digamos, un sector se puede ver amenazado por los esquemas propios de los urbanizadores, la modernización. Es decir, por ejemplo, hay un barrio tradicional donde la gente ha vivido toda su vida y la pasa bien, sus casas son, digamos, muy prudentes, son de 100 metros o 120 metros, ¿no? Pero, ¿Dónde? o sea, pero obviamente Gente bien, llega... está hablando gente de bien, ¿o la? Gente de bien. Pero Cosas en de Brooklyn. raca con esta. Entonces el cuento es que estas personas, ¿no? De pronto empiezan a ver que llegan unos agentes patógenos, como por ejemplo, di tú recolectores, di tú indigentes, di tú gente fea, delincuencia, comercio, y eso hace que el barrio empiece a perder valor. Y ahí es cuando la gente dice: no, esto ya se volvió un asco, vámonos. Entonces sus casas valen 0 pesos o 10 pesos. Llegan los urbanistas, los tiburones, ¿no? Compran el barrio a un bajo precio y luego construyen proyectos modernos y hacen, voilà, tenemos este sector residencial muy bello con apartamentos de 300 millones de pesos. Y todo, ¡muy qué lindo! Por ahí pasa. Son el cuento. apartaestudios de 20 metros cuadrados y Sí, valen son 300 cajas mil. A 300 millones de pesos, sí señor. Esto sucede en toda la ciudad. Todos hemos Claro, invertido. ese es un Y- fenómeno propio de la ciudad, del Sí, desarrollo de la ciudad. sí, claro. Entonces, digamos que esto indudablemente tiene que ver mucho con de dónde proviene la inspiración de esta novela, y es obviamente cuando Berlín se separa en dos ciudades, ¿no? Berlín del Este y Berlín del Oeste. Entonces, hay una parte interesante también, digamos, en todo esto, y es que se menciona, por ejemplo, que durante esta etapa de Berlín del Este y del Oeste había como un sector que se le conocía como el Kreuzberg, ¿no? El Kreuzberg básicamente es un distrito que de cierta forma no estaba como tan vigilado y era básicamente posible vivir en ambas partes, tanto en el del Este como en el Oeste. O sea, básicamente uno podía vivir en un intermedio, ¿no? Entonces ahí y ahí es donde precisamente una de las citas de Borloo, que básicamente sorprende porque él dice: los trenes corrían en metros de línea elevada desde mi ventana. Puede haber mirado fijamente a los vagones, estaban tan cerca y llamaron la atención de los viajeros extranjeros. O sea, básicamente él como que sabía que por su apartamento pasaba el tren, pero por sus normativas no puede verlo ni oírlo, ¿no? Porque si no, pues ahí es donde viene esta entidad, ¿no? El giro policíaco de Neville, ¿no? Básicamente nos habla de este espacio, ¿no? Y entonces, digamos, uno arranca básicamente situado en Bessel, ¿no? La novela se divide en tres partes, que es Bessel, un coma, y la última, que es la brecha, de la cual no se hablará porque si no viene ni me lleva, ¿no? Porque es sencillo. Esa yo, sí, lo lamento. Entonces, en este giro, pues básicamente el espacio es que son dos ciudades gemelas, es como si hubieran cogido ustedes, ¿no? Dos hojas de, digamos, papel calcante, ¿no? Crean, digamos, dos entramados, ¿no? Que básicamente sobreponen unos sobre otros. Entonces eso va a crear como tres tipos de, espacios que ya se los va a mencionar más adelante.
Y pues básicamente son ciudades gemelas, ¿no? Digamos que están como digo, están solapadas una sobre otra. ¿No? Y pues aquí estamos con Bessel, ¿no? Una cita importante es esta, por ejemplo. Estas zonas cerca del río son intricadas, muchos edificios tienen un siglo o más. El bamboleante convoy ralentizó la marcha detrás de los coches uno a uno y al otro lado y llegó a una intersección donde los edificios de Bessel resultaron ser tiendas de antigüedades. Este tipo de negocios había prosperado mucho, igual durante años había mejorado en la ciudad, gracias a haberle sacado brillo a los objetos recibidos en herencia, ¿no? O sea, este dato, este elemento es importantísimo porque de alguna manera nadie sabe o no hay, digamos, como una noción o memoria de qué fue lo que pasó antes. O sea, todo el mundo sabe que existe Bessel desde el tiempo atrás y Ulcoma de tiempo atrás, Uquiano. ¿no? Totalmente uquiano. Exacto. Entonces básicamente todos saben o son conscientes de los límites de su espacio y pues la tienda de antigüedad, ¿no? Básicamente es como lo que pasa en El hombre del castillo, donde Robert Childan hace los objetos. Bueno, ahí están entonces estos los dos espacios de Berlín del este y el oeste. Esto, digamos que es también muy revelador porque en la novela siempre está como las advertencias, ¿no? Digamos, usted está dejando el espacio de Bessel, entonces es importante que tengas en cuenta para sus futuros organizaciones. Entonces aquí seleccioné unas fotos. Esto es Bessel. Bessel es una ciudad gris, de colores fríos, una ciudad básicamente donde impera mucho como esa moda de invierno, ¿no? Los edificios son básicamente como odas a la burocracia y también digamos como al cemento, como al brutalismo, ¿no? Como a ese tipo de edificios, ¿no? Totalmente racionales, ¿no? Eso es básicamente como los discípulos, la selección básicamente por eso, ¿no? Y la otra parte pues es Ulcoma, ¿no? Que Ulcoma sí es una ciudad ya, digamos, como que impera el capitalismo salvaje. Allá básicamente está el comercio a full, la moneda que se llama el dinar está al alza, entonces y además es una ciudad muy colgada. Esa es la bandera, ¿no? Piensen que la anterior bandera Como la de Albania. tenía por ejemplo dos águilas, ¿no? Básicamente el águila bicéfala que es muy socialista. Exacto. Y esto es Bessel. Entonces Bessel sí es el neón, es el color, ¿no? Es en los pasajes comerciales, en las autopistas, ¿no? Es ver espacios idealistas, ¿no? Eso es Ulcoma, ¿no? Y en Ulcoma, gente bien, o sea, Bessel es donde vive uno. ¿Sí? Ojalá. No, pues uno puede vivir ahí imaginariamente. Sí. Una extrapolación, ¿qué es una extrapolación? Sí, sale y no incluso en media ciudad. Bueno, obviamente aquí viene el asunto más interesante de la novela, del cual Mieville, digamos, lo habla muy poco, nos da pocos indicios, que es el tema del desdén y el desojo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Digamos que ahí tenemos uno de los fotogramas de la serie. Para esta sublimación de una conciencia de Bessel o Ulcoma, sin ver, infiere implícitamente un movimiento de transición desde un estado de observación activa antes de que la imagen sea descartada, internamente como presencia de la otra ciudad, ¿no? Los ciudadanos de cada uno son conscientes del otro. El aprendizaje intenso de pistas, indicadores como el estilo de ropa, la forma de caminar, hacen que de cierta forma ya sepamos que estamos en Bessel o en Ulcoma, ¿cierto? Y de alguna manera también hay otro elemento que son como las líneas definitorias, digamos como las marcas a nivel de suelo, porque es la señalización, ¿no? Inclusive hay una parte donde él habla de las gramáticas urbanas, ¿no? Cada ciudad tiene su gramática, sus propias señales, su propio sistema, digamos, de ubicación, y cuando no hay marcas es donde empieza ya también la duda, ¿en dónde me estoy moviendo? ¿No? ¿En qué ciudad estoy? Inclusive, es una de las preguntas que hace también el personaje. Obviamente eso tiene que ver un poco con la forma en que estamos percibiendo, lo que vamos a llamar el trabajo del ojo. El trabajo del ojo, digamos, se distingue en tres momentos que son la imagen retiniana, que es la parte fisiológica de la visión, la imagen mental, que es lo que construimos a partir de la imaginación, y lo que es la imagen icónica, ¿no? La significación que se produce. Entonces, en este punto, lo que hacen desde muy pequeños es básicamente inhibirle una capa de visión, básicamente eliminarle, digamos, como sesgarle, digamos, uno de sus ángulos de visión. Y lo hacen con ejercicios como ir por un laberinto, ¿no? Como inclusive los tienen como en sesiones programadas donde dicen hay que desver esto, entonces ¿no? Se quitan eso básicamente. Ahora, encontré otro libro que se llama El transeúnte urbano, una obra bien interesante de Isaac Joseph, ¿no? Y en esta obra él cita por ejemplo lo siguiente: si la adaptación de un individuo a su territorio ha de considerarse como un saber, este deriva sin duda de lo que llamamos tacto y sentido común, ¿no? Entonces el conocimiento de Bessel básicamente es porque él, digamos, como que percibe y lo siente a partir de sus sentidos. Inclusive aquí el ojo
es el que de cierta forma hay que engañarlo más, ¿no? Porque es el ojo es el que más recibe información. El transeúnte que vaga por la atropia del sentido y por la hipertropia del ojo. Esto lo dice Virginia Woolf y también lo conecta otro creo que se llama George Simmel, que hace también una investigación sobre el tema del transeúnte. Y finalmente, de alguna manera, ese es el precio que tiene que pagar por su contacto con la calle. Solo toma posesión de ella por la mirada, solo tiene derecho de la mirada, ¿no? Entonces cuando esa es la calle, ¿no? Y mira, su único derecho de poseer la ciudad básicamente, o la calle, es simplemente derecho de ver. Y el no ver una parte. No. No. Oscar, Ahora, esto... yo perdón, alguna otra. Sí. Este tipo cogió los negativos, le explicó todo el tiempo cómo es que proyecto el otro en mí para que no te da mi mal y este man no te es que pone negativo y dice, ah, ¿cómo es que yo soy lo contrario? Sí. Voy a desaparecer del otro, de mí, para que nunca vuelva a estar aunque yo la vi. Sí, anotación. Sí, va. Entonces esto es lo que vamos a llamar el poder psicovisual, que es conectar, ¿no? El ojo, la mente y la mano, ¿no? Y también quiero citar a este otro personaje que es un divulgador de origen danés que se llama Donald Tranders, en este libro que se llama La ilusión del usuario. Él creó este gráfico que me parece muy bonito y hermoso, y es comparar nuestros sentidos con la información que recibimos por segundo. Entonces, por ejemplo, el ojo recibe por segundo la información muy parecida a lo que es un servidor de internet, ¿no? Entonces básicamente recibe mucha información. Luego le sigue el tacto, que recibe más o menos una información tipo memoria USB. Luego le sigue escuchar y oler, que es muy comparado a un disco duro de un computador. Y finalmente el gusto, esto por segundo, ¿no? Entonces, y lo blanquito que está ahí es básicamente el grado de conciencia. Maestro, Ese es el ¿se grado, encontró la ese es el grado. iluminación del ancho de banda? César como siempre al ataque. Está buenísimo. ¿Qué es el blanco? El blanco es lo consciente que somos de nuestros sentidos. Ah, ok. El grado de conciencia. Mierda. O sea, todo entra por los ojos. Y un floppy. Exacto. Conécteme por la mirada. Otra cosa también interesante dentro de esto es que nuestra mirada, digamos que es también una ilusión muy particular, y es que digamos cada ojo coge digamos una parte de la realidad, ¿no? Y lo que hace es simplemente como mezclar, ¿no? Así, digamos que lo que hace es como centrarla, fundirla para que tengamos la sensación de que estamos viendo en 3D, ¿no? Entonces eso es digamos lo que pasa en esta novela. Inclusive Nivel no lo explica porque no es tan, digamos que para él no opera tanto, ¿no? El asunto, y uno como lector sí queda con la duda de, pero venga, tiene más indicios del desver y desoír, simplemente como que los pone ahí, ¿no? los pone sueltos, los suelta. Y también tiene que ver con otro elemento que es la fovea, que la fovea es digamos como esta parte del ojo que es la que recibe realmente la información. O sea, nosotros creemos que vemos todo esto realmente y nos vemos es como pedacitos, fragmentos, ¿no? Y eso es lo que también nos vende un poco el cuento de ambas ciudades, ¿no? De Bessel y de Ulcoma vemos es pedacitos, ¿no? Y como alulinos es que creamos esa sensación de que posiblemente, ¿no? Ahí está inclusive también lo que es, ¿no? Nuestro rango de mirada, lo que es la mirada periférica. Inclusive lo que hace Mieville es ampliar el sentido de mirada periférica, ¿no? Para básicamente como nublar, ¿no? y ponerle blur, ¿no? Al resto, ¿no? Y este experimento que es bien bonito de Alfred Yarbus, un psicólogo ruso, que desarrolló este experimento para notar o saber, digamos, en dónde se fija la mirada cuando vemos un objeto. Por ejemplo, en este caso un rostro. Ustedes pueden notar que los puntos se concentran más como en la parte de los ojos y en la boca. Entonces, si miramos eso se le llaman también saltos sacádicos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros miramos básicamente por saltos. Entonces, en esa novela se siente mucho también, digamos, el hecho de ver por saltos, ¿no? Bueno, pues yo tenía programado esto, pero pues en vista de, ¿no? Tan poquitos, pues, no sé si habrá una canucola. La canucola es una bebida mejor que la pápora. Se vende en un coma, una bebida muy bacana. Y también pueden jugar la tómbola, no sé si... Ocultar tampoco, pero... Bueno, tercer punto. Y es acá donde, digamos, Mieville hace un trabajo, me parece a mí, digamos, muy transparente, muy, digamos, inteligente, y es introducir su apuesta política en la novela. Digamos que en un policíaco siempre, digamos que está más filtrado con un grupo minoritario, digamos, una pequeña mafia o algún sector del gobierno, pero acá estamos hablando de polarización. Y es una posición, digamos, bastante fuerte entre dos, digamos, grupos que básicamente avalan por lo siguiente. El primero avala por lo que es la ciudad única, ¿no? Que dice como que Bessel y Ulcoma sean una sola. Y están los otros que dicen, no señor,
Becel es Becel y lo de allá, punto. O sea, Cali es Cali, lo demás no es Cali. Entonces, digamos que eso tiene que ver mucho con este proceso de la secesión. Es decir, es una palabra que está, digamos, como soterrada o está, digamos, como por debajito de lo que es el clivaje, ¿no? Digamos que se habla del clivaje, ¿no? Y todo el mundo está ahí, pero entonces ese clivaje es como, digamos, algo que está como en esa memoria inconsciente, que la gente como que en algún momento lo supo, pero ya como que se le borró el cassette. Y en esa secesión, pues en este proceso político, digamos que están separados por territorio, y de cierta forma pues se crean ciertos grupos nacionales. Entonces están, digamos, los auténticos ciudadanos y están los unionistas, ¿no? Y eso pues nos recuerda mucho lo que es estas miradas, por ejemplo, los Black Panthers. Inclusive Mieville cita que en algún momento Fred Hampton habitó la ciudad de Becel, ¿no? O sea, que Becel, él estuvo en Urcoma, ¿no? Vivió en un edificio de apartamento hasta que murió. Entonces él introduce inclusive personajes reales, ¿no? De los Black Panthers, ¿no? También por ejemplo lo que pasó con Cataluña, ¿no? Que también este es un proceso donde podemos ver, ¿no? Es decir, Cataluña avala o quiere, ¿no? Digamos, separarse del Estado español, dice, no, queremos ser nuestro propio Estado. Y eso pues creó como este conflicto, ¿no? Que España dice, no señor, no se pueden separar. Entonces básicamente en Becel y en Urcoma pasa lo mismo, ¿no? Entonces, los de Becel y Urcoma dicen, no, podemos ser uno solo, o sea, ¿cuál es la vaina? Podemos inclusive ya tirarnos esa vaina del desverio. No, nada, seguimos siendo Becel y punto. Y ahí es donde se crean los tres espacios en la ciudad, que son las zonas íntegras, las zonas entramadas y las zonas de alteridad. Entonces, las zonas íntegras son las que pertenecen a cada uno. Entonces, por ejemplo, el edificio de Becel es de Becel, el de Urcoma es de Urcoma. Las entramadas pueden ser un parque, por ejemplo, no sé, el Parque Nacional que colinda con este barrio, ¿no? Que digamos de clases muy inglesas con la Javeriana. Quiere decir que, por ejemplo, si yo paso por ahí y soy de la Javeriana, no puedo ver la distrita, ¿no? Entonces, si o la distrita, ¿no? Entonces estoy ahí. Eso es obvio. Eso es obvio, eso. Yo me gradué Eso. ahí. Y las zonas de alteridad, que básicamente son las que de cierta forma están en la otra ciudad y no tienen que hacer caso omiso a ellos. Entonces ahí está el tema también del otro, el otro negado totalmente, ¿no? El otro no existe, o sea, mi identidad no se puede configurar a partir del otro porque ese otro lo negamos totalmente de entrada, ¿no? Y de alguna manera, pues en estos procesos de secesión pueden haber, digamos, delito político, terrorismo, bandas armadas, ejércitos nacionales, ¿no? Y precisamente, digamos que sí ocurren uno que otro indicio de atentados por parte de los unionistas, de los, ¿no? También digamos como de los auténticos ciudadanos. Entonces sí hay como una politización bastante fuerte en la ciudad. Este gráfico, ya les muestro una ampliación, pero este fue un gráfico que se hizo por parte de un grupo de arquitectura. Hicieron como este diagrama. Vamos a mostrar una ampliación de este, donde se muestra más o menos cómo opera el imaginario de estas dos ciudades. Entonces está, digamos, Becel, que está en tinta negra, y Urcoma, que está en azul. Entonces ustedes pueden ver, digamos, en qué punto se vuelven zonas entramadas, en qué punto se vuelven zonas de alteridad o zonas íntegras, ¿no? Entonces, digamos, las que son completamente negras es porque son zonas íntegras, ¿no? Ahí las entramadas son las que están como, por ejemplo, hay una avenida donde, por ejemplo, no alcanza a ver edificios de Urcoma, ¿no? También, por ejemplo, ahí está inclusive el bridge, ¿no? O la entidad que los vigila, inclusive. Esto tiene que ver mucho con Orwell, ¿no? O sea, él mete Orwell ahí, ¿no? Como, digamos, como entre líneas, ¿no? Porque básicamente es como una vigilancia. Por ejemplo, hay libros prohibidos, hay discos prohibidos, ¿no? Un montón de cosas ahí. Y esa es la otra parte, ¿no? Ahí está el coma y otro elemento de esta ciudad o de este entramado, que es la cámara conjuntiva. Ya hablamos de eso. Entonces, los unionistas básicamente se presentan como el Frente de Solidaridad de Belscom, ¿no? O sea, eso es como el frente de solidaridad. El otro es el Bloque Nacional de Slide de Siede, que somos auténticos ciudadanos. Y resulta que se creó una página web que se llama factualcity.org, donde hay un grupo de discusión. Entonces gente de otras partes, ¿no? del mundo hace un foro de discusión sobre lo que está pasando en Becel y Urcoma. Entonces Mieville nos dice con esto, la gente es consciente del experimento. Lo que pasa es que los que están dentro de es un poco lo que pasa en la película Dark City, que en Dark City, digamos, la gente vivía su cotidianidad, no cuestionaban que fuera de noche todo el tiempo. Solamente aquel que no alcanzó a ser inoculado con la identidad es el que cuestiona todo y dice, pero ¿por qué de noche? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde están las cosas? ¿No? ¿Cierto? Entonces, pero digamos, si entra otra persona, ¿puede ver las dos ciudades al mismo tiempo? ahí está el cuento. Digamos que no es spoiler, tranquilos. No es spoiler. No es spoiler. No es spoiler.
Hay una parte donde llegan yo sí tengo dos visitantes de los Estados ojos Unidos. bien. Y cuando llegan, a veces, pues obviamente le hacen el entrenamiento y todo el cuento, pero uno de ellos decide irse del hotel sin autorización y entra obviamente a ver un coma. Entonces, indudablemente la brecha actúa, ¿no? Y se lo llevan y es como si lo hicieran en inmigración, así como Pero no en... alcanzó a ver las dos. Alcanzó a ver las dos. Alcanzó, o sea, al mismo Entonces, tiempo ver las en dos. este caso es como alerta aeropuerto Colombia, ¿no? Lo ven ahí en una, ¿no? Como, pero confiese, En usted una vio sala de las dos ciudades, recuperación. ¿Qué vio? ¿Qué vio? Me toca desver. Entonces, Neville introduce este término que es lo que es, digamos, el doppelganger, pero entonces más bien el doppelganger, ¿no? El doppelganger es como el otro ciudad, el otro lugar imitador, ¿no? El lugar imitador. Tercer boletín informativo. Gracias a los informantes se sabe que no es prostituta y tampoco es de municipal. Ya no es fulana, porque al principio de la novela todo el tiempo ella se llama fulana. ¿Y qué pasó con fulana? Ahora resulta que alguien misteriosamente por teléfono llama a Tyler Borlo y le dice, le voy a ayudar de aquí, porque se me cae bien, y le va a decir que ella se llama Mayra, ¿no? Se llama María. Y resulta que no, también se llamó después Diela Mar. Y Borlu hace un ejercicio muy bonito y es que coge y dice, no, esta palabra básicamente significa una expresión que es Diela ¿no? O Baila y Mar, que significa un solo cero, o sea, solo es un engaño. O sea, todo eso es un engaño, ¿no? O sea, como que lo han enredado con este dato inicialmente a él, para luego llegar a decir que se llamaba Mahalia Gay y es un habitante de Ulcom, o sea, no es una residente de Beso. Entonces ya empieza como a establecerse el asunto. El clivaje o el clip, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Que lo que permite reconocer a ambos espacios es las actitudes, los colores, los tipos de vehículos, los edificios y las expresiones. Entonces, como en toda la tradición de lo que es la fantasía urbana, siempre hay que introducir un libro o un texto, que es el que también ayuda a complejizar la cuestión. Entonces, por ejemplo, hay una novela que se llama Nuestra Señora de la Oscuridad, que es de Fritz Leiber, que es una influencia notoria para Neville, y en esa novela él introduce a un que se llama Thibaut de Castries, con una novela o un libro que se llama Megapolisomancia. De este libro, él lo publicó en una editorial, pero luego quemó todas las copias, entonces solo queda una copia. Y en esa sola copia, digamos que se revelan los misterios para cómo invocar presencias corpóreas, digamos, de entidades del plano astral, ¿cierto? También está Necronomicon, que es todo un clásico, y que lo introduce en un cuento y que luego la gente, a fuerza de creer lo real, ¿no? Lo convierte en evento real. Inclusive había el mito de que estaba escrito en piel de carne humana y un montón de cosas, ¿no? La gente es loca, ¿no? La gente es loca. Oye, perdón, sobre eso. Yo me acuerdo que un día en la Luis Ángel Arango yo saqué una cosa del Necronomicron pensando que era el de Lovecraft, pero una cosa como rarísima, escrito en Buenos Aires, diciendo que eso era... Yo la verdad fue que me lo tomé a broma, pero usted sabe algo más de eso Lo que encontrar. pasa es que el Necronomicon tuvo tanta fuerza en los lectores mismos y el círculo de Lovecraft, que se desbordó de ahí y los mismos fanáticos empezaron como a crear versiones del Necronomicon porque Sí. querían verlo en físico. O sea, yo puedo llegar a una biblioteca y decirle al librero, deme la versión de Necronomicon que tenga. Perdón, humildemente le digo, en la Luis Ángel encontré eso Ahora, así. Permítame un segundo. el Y título, debe estar allá porque... el título de la novela, digamos que No en cualquier librero. la ciudad y la No, ciudad no tienen aquí. tiene que ver con un personaje que introduce y es donde, digamos, vivir me parece también muy chévere y es que él Perdón, siempre... es la cosmogonía. Sí, Ese es el juego de... Oye, pero venía engañado todo el mundo. imagínese. No es real. O sea, Es igual sí, que Borges, ¿no? es Borges imaginado. también juega con el Juega un lector poco. a introducir libros que no a existen. introducir cosmogonías Sí. imaginarias. O sea, ni con con todo- no Sí, viene de tiempos antiguos. No. Sí, entonces el cuento es que en esta novela Neville introduce a los académicos, ¿no? Por ejemplo, en la novela Kraken también introduce académicos que tienen que ver con el estudio de los cefalópodos y un montón de cosas. En este no se queda sin ese guiño y introduce a un profesor que se llama David Bowden. Y este profesor, digamos que creó como un movimiento, ¿no? Inclusive ya se le llama el Bowdenismo, ¿no? El Bowdenismo, o sea, ya es una corriente intelectual. Y este personaje crea un libro del cual después se arrepiente. O sea, el tipo cuando lo publicó estaba convencido de eso, pero después dice, no, ese libro fue una falacia, o sea, yo lo hice porque sí. Galeano. Sí, ya se arrepintió. Las venas abiertas. Como fue en mi época de mujer. Sí, y el libro se llama básicamente La ciudad de la ciudad.
Y de cierta forma, digamos que hay una conexión, pues obviamente con la niña que hemos visto, que hemos ya configurado con una entidad claramente. Pero lo importante es, ¿no?, que este libro, pues digamos que de alguna manera puede desestabilizar, al igual que Lubick, ¿no?, esa realidad que han construido de Ulcoma y BC. O sea, esa es la cuestión, que esta tesis doctoral, ¿no?, atenta contra las buenas costumbres que se han implementado durante años en este proyecto social, ¿no? Y otra vez vemos con las imágenes de esa Berlín fragmentada, ¿no?, en el que básicamente, pues, de alguna forma, ese señor Bowden sí llegó a decir como, digamos, como la verdad, pero esa verdad se puede ver totalmente sacrificada, ¿no? Y de cierta forma ahí es donde yo no tengo, digamos, jurisdicción, porque si no puedo entrar en una brecha, entonces no lo quiero hacer. O sea, estoy absteniéndome de eso. Esa foto es real. Esa foto real. Sí, es real. Entonces, hay una entidad dentro de las dos ciudades que se llama la Cámara Conjuntiva, que es como cuando uno va a inmigración, ¿no? Allá donde uno pasa el pasaporte, ¿no?, y le dicen como que va a ser en Ulcoma, ¿no?, vacaciones, ok, aprobado, ¿sí? O si uno dice, no, me va a quedar un día, bueno, listo, todo bien. Entonces, O sea, pero yo puedo transitar entre las dos sí, ciudades. Sí. o sea, en la Cámara Conjuntiva. Hay una forma legal. Sí, hay una forma legal. O sea, la forma legal es ir a la Cámara Conjuntiva y hacer todo el papeleo. Y el papeleo es obviamente que le dejen ver su pasaporte, a qué va Ulcoma, pero tiene que ser un proceso específico. Entonces, Borlu, Ajá. digamos que está autorizado por la policía de Bessel para que vaya a Ulcoma. Entonces, esa autorización ya opera como el pase, ¿no?, libre para que entre a Ulcoma. Pero si no es así, digamos que es difícil. Inclusive hay procesos de inmigración. Por ejemplo, hay inmigrantes que salieron de Ulcoma a Bessel. Se cansaron de la buena vida, parece, ¿no? O sea, como que estaban pasando buena vida y dijeron, no, vamos a Hippies Bessel vestidos a comer. marihuaneros de la nación. También. Siempre hay gente así. Sí, hay gente así. O sea, hay inmigración y una inmigración totalmente rara. Pero bueno, Pero entonces cuando yo migro, me toca reaprender a desver y a oír. sí, resulta que como Ulcoma es más moderno, tiene un proceso que han creado unos neurocientíficos para hacerlo más rápido. Mames, qué elegancia. No, o sea, es que Ulcoma... Dinero, viejo, el dinero. Entonces dice, ¿no? La Cámara Conjuntiva había ido tejiendo durante siglos un mosaico arquitectónico que el Comité de Supervisión se encargaba de definir en sus múltiples encarnaciones históricas. Estaba situada sobre una considerable extensión de tierra entre ambas ciudades, ¿no? Entonces básicamente es como el filtro, como el punto, como el agujero de gusano, como el puente, ¿no? Básicamente. Pero que le ponen algo en la cabeza como para Es que es El proceso, borrar y ponerle lo que pasa es que Mieville lo pone así porque llega el inspector y él le dice como una asesora, no, tranquilo, los métodos han sido ya creados por neurocientíficos y son mucho más rápidos que los de Bessel. Eso de entrenamiento sale rápido, no se preocupe. Como que le ponen un visor tipo Oculus de celular, no hay nada, desarrolla. y ya ya, con- y ya no con ve eso, lo uno, no ve sino lo ya otro. ve la otra. Exacto. Ah, ya. Obviamente Borlu va con un acompañante, ¿no? Y en un momento a Borlu le dice como, oiga, yo vi eso, pero todo bien, ¿cierto? Y el otro dice, fresco hermano, yo no voy a decir un culo, usted tranquilo. Usted no suyo. Si usted es lo suyo, no sé. Es como los que se van a Corea del Norte a conocerle, lo mandan por un sector pequeñito solo para que conozcan ese pedazo. Exacto. Cuando uno tiene tal cual. cuando viene un extranjero de visita, El y sector uno le muestra solo lo bonito de la ciudad. Exacto, y ya alguien Sí, usted no nos va a bajar la patria Bueno, hay un autor que se llama Edward Harris, ¿no? Edward Harris era un arquitecto, un arqueólogo británico, y él desarrolló este concepto que es la estratigrafía, ¿no? Que básicamente es como el estudio de las capas, ¿no? Entonces, en ese estudio de capas, ¿no?, digamos que no en Bessel sino en Ulcoma, se encuentra un yacimiento arqueológico que se llama Boljan, ¿no? Y ese yacimiento arqueológico está, digamos, como muy vigilado, muy, digamos, como, digámoslo así, como visto por drones y todo el cuento, ¿no? Porque básicamente es como el punto de inflexión, básicamente, del relato, ¿no? Ese yacimiento va a ser muy importante. Esta ilustración la encontré precisamente navegando en la red. No sabemos si es del propio Mieville o es alguien que quiso hacerle como un homenaje, pero más o menos, ¿no? Es los espejos, ¿no? Entonces, el interés recae, digamos que en este policíaco lo particular es que el interés recae es en la construcción del enigma, pero un enigma que, digamos, va más allá de la víctima y las conexiones, y es algo que va más afuera, ¿no? O sea, digamos que tiene que ver con el afuera, cosa que ninguno de los ciudadanos se ha podido preparar. Es muy parecido un poco a esto, ¿no? Digamos, hice como un señalamiento con este título, La fábula de la entidad perdida, porque básicamente todo el tiempo
Borlu trata de también cuestionar, ¿no?, qué es lo que lo identifica, qué es lo que lo hace ciudadano, ¿no?, digamos consciente de Bessel o de Volcom, ¿no? Y básicamente, ¿no?, en ese yacimiento arqueológico se han hallado unos artefactos que al parecer indican que sí hubo un retribal, o sea, digamos que sí hubo como que antes sí estaban totalmente unidas ambas ciudades, ¿no? Entonces esto es obviamente lo que está preocupando a las autoridades y a las regulaciones externas de los dos espacios, ¿no? Esto es lo que está, eso es lo que pone en tensión todo el pueblo. Ya Mahalia Geri, digamos que pasa a un segundo plano, ¿no?, con este punto. Y obviamente pues tiene que ver mucho el profesor Bowden, porque Bowden dice, no, mi libro da cuenta de que eso sí pasó, pero no, es que eran otras épocas, yo estaba en la droga, yo no. Entonces en este caso el criminal no es una persona así. O sea, ya empezamos a ver que esto no es, ¿no?, un arquetipo típico de la Real Policía, sino que es básicamente algo más, ¿no? Y quise tomar esta imagen de Ciudad de México, donde está el Templo Mayor, que es más o menos para que se hagan una idea de cómo es que está ese yacimiento, ¿no? Es como que estoy ahí en Ulcoma y veo estas ruinas y ahí están, ¿no?, están, digamos, los estudiantes de doctorado haciendo ahí sus, propiamente mi aviso lo trata con estudiantes de doctorado. O sea, los que van allá a ese yacimiento, a ese lugar, es porque son de doctorado, van a hacer su tesis de doctorado sobre algún elemento predictival o algo así. Y vamos a finalizar con esta nota que es bien bonita, ¿no?, y es, digamos, la forma en que mi video introduce el tema del lenguaje, cómo eso incide en la cultura y la identidad, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho de que nuestro amigo Borlu pertenece a la... Él es primero inspector, pero en Ulcoma se le llama detective. Entonces ya viene como primera distinción, ¿no?, básicamente porque me llamo inspector y allá detective, ¿cierto? Y resulta que él pertenece a la Polizei, ¿no?, la Polizei o la milicia, ¿no? Ambos son policía, pero no sé, la de Ulcoma cuando uno pronuncia milicia, uno dice como, uy, esa es una policía más de ultraderecha, ¿no? O sea, como más tajante, digo yo, como más salvaje. Está, por ejemplo, Felt, ¿no? Felt es una palabra que se usa para lo que es el consumo alucinante. Entonces, digamos, al comienzo hay unos skateboarders, ¿no?, unos pandilleros ahí, ¿no?, que encuentran a la chica y resulta que tienen sus bolsillos Felt, ¿no? Entonces no es que Felt se usa para decirle, ¿no?, a la droga. Está, por ejemplo, Euro es para decirle a los judíos, ¿no? Es que eso es un euro, ¿no? O sea, son como distinciones que le hace categorizaciones. También está, por ejemplo, el secuestrie, ¿no? El secuestrie es, digamos, la manera en que tienen a un sospechoso para poderle preguntar algo. O sea, es como un pequeño secuestro, o sea, secuestro legal, ¿no? También está el comisar, ¿no?, que el comisar es como el que dirige todo el departamento de policía, y el comisar, digamos, que sale muy de vez en cuando, o sea, lo nombra muy de vez en cuando para una orden ejecutiva o algo así, ¿no? Y en Ulcoma todo tiene que ver con el prefijo ul, ¿no? Ulmadin, Ulmac, ¿no? Todo tiene que ver con ul. Y también, digamos, en este caso, ¿no?, resulta que entre ambos hay un dialecto que se llama el ilitano. El ilitano era como la lengua que se hablaba, entonces digamos que aquí también introduce el tema de la Babel, ¿no?, la Babel, digamos, de los idiomas, ¿no? Ahí está otra, ahí ven, por ejemplo, que indudablemente Bessel se quedó como en los 70s, en Starkey Hodge, ¿no?, se quedó como muy en el cuero, ¿no?, como en los Pollo Tortuga, ¿no?, como en esas pintas. Además, este acá parece el detective burócrata en la serie de Policiaco. Sin duda, pues esta es una imagen, por ejemplo, de lo que pasaba en Berlín del Este. Así era como se vestían, ¿no? Entonces así con una distinta como muy rudimentaria, entonces es una cultura muy conservadora la de Bessel, tan conservadora que sus costumbres tienen que ver como con un reflejo del socialismo tardío. No alcancé a tener de Ulcoma, pero bueno. Otra cosa que me pareció muy interesante es que entre cada capítulo hace menciones de autores reales. Entonces, por ejemplo, menciona a Chuck Palahniuk, ¿no?, lo menciona, pero entonces el libro lo cambia. Básicamente resulta que se llama El diario de un emigrante interior, que tiene que ver con esa novela, ¿no?, que es básicamente la historia de una persona que sufre como de amnesia, y alguien escribe un diario para que se acuerde quién era realmente, ¿no? Entonces Palahniuk hace ese experimento y en la novela lo menciona, pero de otra forma. También está, por ejemplo, una parte donde menciona a Van Morrison, que es un músico de jazz o de blues, si no estoy mal, y resulta que hace un experimento con un músico de Bessel y hacen un disco, pero es un disco que no existe. Yo intenté buscarlo y yo decía, no, me jugó la trampa y este man, pero bueno. También menciona a Nina, ¿no?, la cantante de los Balones Rojos, también la menciona ahí. Entonces él introduce pequeños guiños de
nombres reales de artistas o de libros para que uno sienta como que sí está en algo que puede existir. O sea, esto es verdad, o sea, esto está siendo verdadero, o sea, usted no se siente en un engaño, sino que esto es parte, es básicamente como el juego de manos que hacen, ¿no? De prestidigitación. Y obviamente hay una parte donde él introduce un término muy interesante que es la glasnostroika, que es promovida por los de Ulcoma, ¿no? Digamos que el presidente de Ulcoma va por el camino de la unión, de la paz y la armonía, entonces propone la glasnostroika. Y recordemos que la perestroika era ese proceso de modernización y de renovación que trajo Gorbachev, pero obviamente le llegó Chernobyl, le llegó un montón de vainas y eso se le fue de las manos. Yo creo que te lo aceleró, lo he hecho. Sí. Sí. Pero ese proceso, ¿no? Básicamente era como el problema de transparencia, ¿no? Vamos a ser transparente, la apertura, todo el cuento, y eso pues como que lo ¿Qué echó a tierra. Glasnost? Glasnost era apertura y perestroika era... Ah, no, Glasnost No, era transparencia y perestroika era apertura. Exacto. Sí. Y perdón, pero funcionó algo así en China, ¿no? Tal vez hubiera, bajo otras circunstancias. Sí, claro. Sí. Esa fue la anterior conferencia, no volvamos a ese territorio oscuro. Ahí, no, por pues, ejemplo, pues qué como pena. les decía que mencionas No. que Bret Esa pelea Hart estuvo muy buena. habitando el Sí, espacio no. de Ulcoma, pues uno dice, no, pues hay gente real viviendo en Ulcoma, quiere decir que la gente sí sabía que existía. Y como les digamos que Ulcoma es muy fuerte en el tema de crear software, CDs y todo el cuento, entonces de eso es lo que vive realmente esa ciudad y le va muy bien, es muy próspero. Bessel vive del Estado, o sea, básicamente vive el estipendio que le mande, ¿no? la República Socialista. Y bueno, ya como para ir cerrando un poco esta presentación, entonces podemos ver, ¿no? Que básicamente en ese libro vemos cómo la ciudad limita todos y cada uno de los aspectos de la vida. Y no solo un país, es una sensación también, ¿no? Todo el tiempo está como que me persigue la sensación así. La realidad y la ficción se solapan constantemente, coexistiendo y nutriéndose una de la otra y alienando, en cierto modo, a la sociedad que vive allí. O sea, la sociedad está totalmente alineada con este tema de que existen dos ciudades, que hay que desver y desoír, ¿no? La ferocidad del dinero es un tema que también se ve ahí, sobre todo en Ulcoma. La fragilidad de la justicia humana, indudablemente. La lucha contra la injusticia y la vida moderna, ¿no? Sobre todo, digamos que el Bessel es una vida totalmente monótona. O sea, cuando Borlu describe las cosas, él describe como que pues, la gente, no, es decir, no hay ni raves, ¿no? Ni conciertos, ni toques así, sino todo pasa en Ulcoma. O sea, en Ulcoma es donde la vida es mucho más divertida, ¿no? Y más chévere, ¿no? La novela policíaca se identifica en la ansiedad, seguida de una sensación de alivio, pudiendo el lector identificarse con el criminal o la víctima. En este caso, Vivir lo que hace es, no te identifiques ni con la víctima ni con el criminal, simplemente. Por lo que su merced escribe, el crimen simplemente es una excusa para introducirnos dentro de una categoría de diseño de ciudad que él tiene en su cabeza a partir de una cantidad de teorías que él maneja políticas. O sea, el crimen es a lo que quieran con él, Sí. pero es una excusa para Sí, porque echar un al comienzo discurso. se vuelve como el punto de gravedad, pero luego ya como que uno ve que empiezan a crearse otras, ¿no? Y pues ya con esto creo que sabemos realmente qué es Bessel, ¿no? La guía turística que les quise dar muy rápidamente y pues nada, pues muchas gracias por esta pequeña presentación. Esa serie. Nos quedan 9 minutos para preguntas. No, yo la conseguí por... ¿Y cómo cuál es la que usted dice la No, pasada? pero pues sí, ya se puede descargar. ¿Dónde se llama la serie? Yo busqué así en el oráculo, dije Google, revélame dónde está. Twin Cities. No, la ciudad y la ciudad. Ah, la ciudad. Eso faltaba. The City and the City se llama la historia. Y son 4 capítulos. Ah, la de ¿en serio? 2046. No, Una esa miniserie. parte. Y ya está, que se puede descargar y todo. No he encontrado los Más de subtítulos. link, Bueno, listo. No, pero... Yo he venido, ¿no? Entonces no es Sin City, sino la ciudad de la ciudad. Sí. la ciudad y la ciudad. La ciudad y la ciudad. Ok. Bueno, no, pues, ¿qué tan Esa película es basadas bacana. en No me vi la Berlín, trilogía, pero la Berlín, película me gustó. no, total. Pero Esto me ya Pero gustó el un autor montón. tiene seguridades. Inglés. No, él es inglés, pero lo que pasa es que, digamos es que que ha época. estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con el socialismo y todo el cuento. Inclusive publicó una novela que se llama Octubre, que tiene que ver con la revolución de octubre. Pero la revolución. Pero es un estudioso, yo digo, y precisamente hablábamos con Carlos, el tema es que, por ejemplo, a mí no me parece que Miaville sea un mamejoy. Ok. O sea, me parece que Logró el man domesticar, logra matizar el tema de domesticar el discurso socialista y lo mete Exacto. como Muy en por base. Mira, debajito. uno se da cuenta, no, ¡ay, sáquela! No, pero que
Sí, Así lo dice Carlos. como yo tenía desprevenido, yo pensé que el autor era alemán. No. Y inclusive alemán del este. No. Es inglés, no es inglés. Hijo O de sea, padre. es que él encontró en ese punto como la excusa perfecta para crear, digamos, este giro policial. ¿Y él no se está basando en alguna ciudad propia de él que haya vivido? No, es que él introduce el cuento de ciudades, por ejemplo, con la trilogía de La calle perdida, que a mi querida Matos le produjo Sueño. Y la segunda Es le peor que produce la Aún más de Sueño. Gigi. A mí me gusta Shishin Entonces, el cuento es que ahí había creado Baslack, que es una ciudad-estado. Entonces, Neville, digamos que todo el tiempo trata en lo posible de crear ciudades. Entonces, por ejemplo, en Kraken, ahí está Londres, pero es un Londres fantástico. Rey Rata. Justamente estoy leyendo ahorita El Rey Rata y la ciudad es el principal protagonista, pero lo más bacano del Rey Rata es que hay una ciudad que no se ve, Exacto. que es la ciudad del Rey Rata. Del Rey Rata. Inclusive Sí. ahí conectan mucho con Gaiman y Neverwhere. Claro, Sí. total. O sea, Y entonces esas dos ahí conectan está bonito, esta pues. idea y que igual es una idea supremamente política y supremamente mamerta, pero yo estoy viviendo ahorita, bueno, durante los últimos años he vivido una experiencia un poco surreal frente a esto, porque cada vez que llega alguien de México a Bogotá, me recuerdan que yo no veo a los indigentes. Y es muy loco que se lo recuerden a uno. ¿Qué porque- son los indigentes? Exacto, nosotros Nosotros vamos por la ciudad, nosotros vamos por la ciudad y simplemente no los vemos, los ignoramos y como de verdad, como si no existieran. Y entonces uno va como mexicano y lo primero es como, oh por Dios, pero qué reguero de indigentes hay. Y uno como, ¿cuáles? Pero no, ay, se los empieza a señalar a uno y literalmente empiezan a aparecer a medida que se los va a hacer, porque a nosotros nos adoctrinaron desde Proceso de chiquititos desver. a no ver. Sí, es un proceso de desver muy rolo, que funciona. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Quieren O sea, el encontrar desver la de... teoría de eso? Pasa Lea La otredad de en Levinas. esa ciudad imaginaria Vean la autoridad también sucede en de nuestra ciudad. O sea, es que Neville, digamos que usa esa excusa, porque digamos que Marica, uno de verdad. obviamente, digamos, No, digamos ya la me acordé, condición es que que Julio tiene, tenía por viaje. forma de educación. Te una movilidad. Pertenece al partido. Partido de la puede venir Vista. por eso. Sí, es que Pero- British. Exacto, entonces Entonces, por eso el lo cuento- hace, por eso lo hace. El cuento es que... Sí. Eso. El cuento Y es se que hizo la luz. básicamente nosotros vemos y desoímos cosas que de pronto a mí como individuo no me afectan. Es como la señora del aseo en un centro comercial. Más o siempre menos, la ves, tal cual. todo el mundo pasa, acabó de trapear. Sí. y En todo el mundo- baño de hombres, uno está ahí, ella entra y uno como, bueno, ella está fingiendo que no me ve, yo voy a fingir que no la veo. Y hace como si ella no existiera. Sí, ¿no? Sí, porque yo espero que la señora Yo estoy seguro que En todos los baños de Cine Colombia hay una señora. El trabajo de ese man está. o sea, Es re loco. por lo que estamos hablando, estamos cayendo. Uno coge toda la obra, los 3 primeros libros de la obra de Levinas, y él hace la explicación antropológica del fenómeno de cómo hicieron los nazis para desaparecer a la gente y los manuales que habían alrededor de la numeración. Entonces él explica al principio cómo sustraigo yo al otro para que sea capaz de tratarlo como un número. Y después cómo ese número desaparece y ni siquiera existe. Y cómo ese número termina siendo quemado y de la misma forma se tratan a los individuos. Y Melville lo que hizo fue todo lo contrario, fue extrapolar no de un pequeño grupo hacia un gran grupo, sino donde todos lo hacemos con todo para poder estar dentro de la ciudad. Sí, porque yo pensé que al comienzo no sabía esta ciudad que existía. No existe, claro, porque Él me dijo, sí existe y saben que existe para que la desaparición del otro en mí surja, se dé, tengo que ser consciente de que el otro está. Porque yo estaba segura No, que era de que lo este contrario no soy funciona de él, otra sí. forma. Y que por ahí dice que sí se escucha, que él me decía que sí algunos que escuchaban el tren cuando pasaban por mi Voy a leer pieza y a Melville, todo eso, sí. Melville más juicioso. Que sí alcanzan a escuchar y sí alcanzan a ver algo. Se llama posible. Se llama El audio. posible. City. City and the City. A la parcela de la que te tomas. La doctora pues, Todos los la días. doctora significa amigo. O sea, en otra sección ¿Hago yo? significa amigo. La hago yo. Yo lo tengo preparada y ya vengo. Porque se lo mando. Viejo Botín, ¿usted me manda su presentación? Así que Porfa. Es que yo colecciono, hermano. Uf, le agradezco mucho, me quitó como el... Ya, vale, era Este es el mejor final para el video. Sí, es